nuevamente al Journal Club. Hoy le toca, como habíamos platicado, al doctor Oscar Gutiérrez desde Mérida. Él es cirujano egresado del Hospital Infantil de México. Y vamos a hablar hoy de un tema que a mí la verdad es que se me hizo muy interesante acerca de la comparación de homoinjertos con válvulas biológicas pulmonares en el paciente operado Falot. Oscarito, a tus Muy órdenes bien. y gracias, amigo. Bueno, Todo voy a tuyo. empezar a compartir la pantalla, la presentación. Este, los dos temas, los dos artículos que se presentan en esta ocasión son similares. Eh, Podemos hacer la presentación de ambos artículos y si quieren al final lo dejamos para los comentarios que puedan existir de ambos artículos, ¿no? De acuerdo, Oscar. Y pues bueno, el primer artículo es un artículo que se publicó en 2018. Este artículo fue base de varios artículos que están saliendo en este momento y que están haciendo las comparaciones, como bien dice Charlie, entre lo que es el homoinjerto y las válvulas biológicas, sobre todo en pacientes que tienen antecedente de una tetralogía de Fallot y que fueron en algún momento candidatos a un reemplazo de válvula pulmonar. Este estudio se realizó en Australia, en el hospital de Brisbane. Fue realizado en dos hospitales. Y esta revista para el año 2018 tiene un factor de impacto de 3.8 con un nivel de evidencia de 2 y un grado de recomendación C. Y pues bueno, como introducción tenemos, ya conocemos las cardiopatías congénitas en las cuales se tiene que ampliar el tracto de salida del ventrículo derecho. Con frecuencia presentan insuficiencia pulmonar o una regurgitación pulmonar importante. Aunque al principio esto parece que es bien tolerado por el paciente, poco a poco los pacientes empiezan a presentar datos de falla derecha con riesgo de arritmias y muerte súbita en la mayoría de los pacientes. El momento para decidir cuándo hay que reemplazar la válvula pulmonar o cuándo hay que hacer algo con respecto a esta regurgitación aún es controvertido, se están desarrollando varios estudios y ya empezaron por ahí a salir algunos que también sería bueno revisar en alguna otra sesión. Y pues bueno, los niños y adolescentes a los que se realiza una prótesis, se les realiza la colocación, habla que la prótesis mayor a 19 milímetros son para pacientes que tienen menores comorbilidades o menores complicaciones posteriores a la colocación de la misma. Sin embargo, pues bueno, existen diferentes opciones para realizar esta sustitución. En primer lugar tenemos los homoinjertos. Existen los homoinjertos que pueden ser aórticos, pueden ser pulmonares. Existen las bioprótesis que son injerto de otro ser vivo. En este caso pueden estar con o sin stent y pueden existir también lo que son las válvulas mecánicas o incluso los tubos valvulados. En este caso los que más usan el tipo Contegra, que es que ya viene el tubo con su válvula integrada, ¿no? Que son tubos bovinos. El objetivo de este estudio pues, es la comparación directa del desempeño a largo plazo entre los homoinjertos y las bioprótesis. Este estudio es un estudio retrospectivo, se tomó en cuenta pacientes que tienen entre 10 y 20 años al momento de que se realizó el reemplazo de la válvula pulmonar. El estudio tuvo una duración desde el 1 de enero del 95 hasta diciembre del 2015. Estamos hablando de un periodo de 20 años en los cuales se tomaron en cuenta todos los pacientes que hayan sido, que se presentaron o que requirieron el recambio valvular en este periodo y cómo se comportaron a lo largo de este periodo, ¿no? Los dos centros en los cuales se realizó el estudio son dos centros hospitalarios de alto volumen que están en Brisbane, en Australia, y que los dos centros hospitalarios pues tienen facilidad de realizar la cirugía cardíaca congénita, son especializados en este tipo de programas. Se tomó en cuenta todos aquellos pacientes que requirieron el homoinjerto o la bioprótesis y se excluyeron por los reportes que existen en algunos otros artículos, los homoinjertos, los pacientes que requirieron o que se les colocó un homoinjerto aórtico. Estos se excluyeron, ¿por qué? Porque se ha demostrado en diferentes artículos previos a que los pacientes que recibieron un homoinjerto aórtico eran pacientes que presentaban un deterioro más rápido del homoinjerto aórtico. Entonces, esto llevaba a que la estadística no fuera similar, a que no fuera lo más adecuada posible. ¿Por qué? Por el deterioro tan rápido de los homoinjertos aórticos. Entonces se trató de llevar
a las mismas condiciones, tanto los homoinjertos pulmonares como las válvulas biológicas. Y pues bueno, nuevamente el objetivo del estudio pues es valorar el tiempo sin reintervención o sin degeneración valvular. Se consideró degeneración valvular aquellos pacientes que presentaban por eco un gradiente mayor a 50 milímetros de mercurio o que presentaban una insuficiencia pulmonar igual o mayor a moderada. Los resultados del estudio, pues bueno, se incluyeron, en un principio fueron 209 pacientes, sin embargo se tuvieron que excluir varios pacientes porque los registros del expediente no podían completarse todas las variables, ¿no? Entonces, en total, al final quedaron 188 pacientes. De estos 188 pacientes, 131 recibieron homoinjertos con 57 bioprótesis, 38 bovinas y 19 porcinas. El periodo fue de 20 años y las marcas de las válvulas biológicas que usaron están, la marca y el modelo, pues es la EPIC, la Magna, Edward o la Trifecta. La regurgitación pulmonar fue la principal causa del recambio valvular y el diagnóstico principal fue la tetralogía de Fallot, que fueron 45.5%. Entonces fueron bastantes casos de los pacientitos. La sobrevida 9 años, estamos hablando que de los homoinjertos es de 90.6 y de las válvulas biológicas, las válvulas pulmonares, fue de 99.2. En el caso de la mortalidad asociada a los homoinjertos, ellos las estaban asociando a infecciones que no eran asociadas propiamente a la colocación del homoinjerto, sino que tenía otra causa. Entonces, esto dentro de las estadísticas que sacaron no fue significativamente valorable. Y el seguimiento que se realizó en los pacientes, en aquellos que tenían un homoinjerto, fue un seguimiento que se llevó hasta 9.1 años, mientras que los que tenían una válvula biológica fue de 3 años. Esto se debe a que los pacientes que tenían una válvula biológica, a partir de los 3 años, empezaban a presentar algún deterioro de la válvula biológica que requería alguna intervención. Estamos hablando de calcificación en la misma válvula, estamos hablando de lesiones en la misma válvula que impedían o que hacían que el funcionamiento de la válvula no fuera adecuado, y a partir de ese momento se tenía que hacer alguna intervención. Hablamos de hemodinamia, que se tuviera que hacer una dilatación con balón o alguna intervención que requiriera. Entonces, por eso el seguimiento es más amplio en los pacientes, es de más tiempo en pacientes que tienen un homoinjerto. Llama la atención aquí que estos dos centros se especializan, ¿no? Lo que más han usado han sido los homoinjertos, en comparación de las bioprótesis que están usando con mayor frecuencia en otros centros. Estamos hablando de que ellos tienen más facilidad de alguna manera al uso de homoinjertos y que están usando homoinjertos tanto frescos como homoinjertos congelados, ¿no? Dentro de los resultados, lo que llamaba la atención, lo que ellos quieren demostrar es cuál de las dos alternativas es más viable y cuál va a durar más tiempo, ¿no? Entonces, ellos encontraron que la bioprótesis, la válvula biológica, que en este caso son los de color rojo, en las tablas de Kaplan-Meier que estamos hablando, libertad, sin necesidad de que tenga alguna alteración, estamos hablando que a los 5 años, casi el 50% va a requerir una intervención. Esto es tanto para el daño estructural, en este caso, en la primera gráfica, como para la necesidad de realizarse una intervención. Estamos hablando que se deteriora, tienen un inicio similar, sin embargo, a partir de los 3 años empieza el deterioro y estamos hablando que a los 5 años, casi la mitad necesitan una intervención, ¿no? Entonces ellos, dentro de todos los análisis que hicieron, todas las gráficas que vieron, realmente es un artículo complejo por eso. La bioprótesis tiene un riesgo de 5.6 veces más riesgo de requerir una intervención y de 3.89 de que se realice alguna reintervención durante el periodo que se estudiaron estos casos. Habría que ver estudios más prolongados, estudios donde se tiene mayor tiempo de observación para ver cómo se comportan realmente y ver el grado de afectación. Sin embargo, por estas tablas sabemos que los pacientes van a requerir una intervención más rápido si se les coloca una válvula biológica a que si se mantiene el tratamiento o se coloca un homoinjerto, ¿no?
Aquí lo que les comentaba al principio, las dos defunciones que se presentaron fueron de los homoinjertos. No se tomó como en cuenta porque el valor estadístico pues es de poco peso, ¿no? Y porque va asociado a algunas otras condiciones que no son propias del homoinjerto. Existieron unos factores que le llamaron puntos finales secundarios, sobre todo para ver de qué pasaba con los pacientes, cuál se deterioraba más rápido, porque fueron un montón de variables las que ellos tomaron en cuenta para realizar el estudio. Y ellos hablaban del deterioro valvular, la presencia de trombos, el embolismo, endocarditis, la mortalidad asociada a la válvula y la presencia de muerte súbita relacionada con ya sea el homoinjerto o con la bioprótesis. Como pueden ver, son resultados prácticamente similares y por eso estos puntos finales secundarios no se mencionaron o no tienen el peso estadístico para hacer mención de ellos posteriormente, ¿no? Y pues bueno, dentro de la discusión, los autores hicieron una extensa revisión de varios artículos que la mayoría son experiencias de otros centros, que es lo que hay publicado. En este momento, pues realmente no hay muchos estudios publicados y este es de los primeros que hay involucrando ya dos centros hospitalarios, volviendo ya multicéntrico, y que los resultados pues son prácticamente similares a lo que ellos comentaban, ¿no? Lo que cabe resaltar pues es el aumento de más de 5 veces el riesgo de la degeneración de la válvula y el riesgo de reintervención de casi 4 veces el aumentado, ¿no? Estos riesgos, si se sumaran las covariables, sobre todo viendo el tamaño de la válvula, el peso del paciente y todas estas variables que se descartaron, el riesgo aumenta hasta 9 veces de afectación de una válvula biológica comparada contra un homoinjerto. Ellos, dentro de toda esa discusión, dentro de todo el análisis, los hallazgos que tuvieron en este estudio es que los cambios funcionales se presentan en los primeros 3 años. El daño estructural en pacientes que recibieron el homoinjerto, o sea, en pacientes que no tuvieron daño, el porcentaje fue de casi el 80% a los 15 años. Y el porcentaje de los pacientes que no recibieron alguna intervención es de 85% a los 15 años. Y como conclusión, pues al ver de este estudio, de este artículo, es que el homoinjerto supera la bioprótesis en los pacientes que tienen entre 10 y 20 años, que fue al grupo que estuvo dirigido, y los cambios fueron evidentes a partir de los 5 años. Ellos recomiendan ampliamente el uso de homoinjerto para en el caso de la insuficiencia de la válvula pulmonar, sobre todo para este tipo de patologías, ¿no? Y pues bueno, este fue el primer artículo. El segundo artículo es un artículo que es muy parecido al previo, por eso hacemos esta presentación simultánea, en el cual nuevamente basado o apoyados en el artículo previo, los autores realizan una comparación en un hospital que está ubicado en Reino Unido, es el hospital Bristol. Este hospital pues tiene un bastante flujo de pacientes y hicieron su estudio muy similar al previo, ¿no? Entonces, este artículo fue publicado en la revista de AJA, que tiene un factor de impacto para el 2019 de 4.54 con nivel de evidencia 3. Esto fue porque es la experiencia de este único centro y un grado de recomendación C. Y pues bueno, como ya todos sabemos, la tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita, que es la más común de las cardiopatías congénitas cianógenas. La reparación de la quirúrgica de esta enfermedad incluye la valvotomía pulmonar y dependiendo de la anatomía que presenta el paciente, va a requerir un parche transanular o va a requerir una ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho. Pues la complicación frecuente de hacer esta cirugía pues es la insuficiencia de la válvula con una sobrecarga del ventrículo derecho y que esta distensión de tejidos puede derivar en una presencia de arritmias y de muerte súbita. El reemplazo de la válvula pulmonar pues es nuevamente el tratamiento de elección y que aquí lo que se está viendo es la variabilidad que hay o la diferencia que hay entre usar un homoinjerto y la bioprótesis. Este es un estudio retrospectivo, fue un estudio que se realizó de 1995 al 2018, incluyeron
23 años de experiencia del mismo hospital, en el cual se incluyeron 219 pacientes a los cuales ya se les realizó, que presentaban diagnóstico principal de tetralogía de Fallot y posteriormente requirieron un recambio de la válvula pulmonar. El tipo de válvula o el tipo de material con el que se hizo el recambio dependía mucho del cirujano y dependía mucho también de la disponibilidad de los homoinjertos. La indicación más frecuente pues, fue la insuficiencia de la válvula pulmonar con síntomas y dilatación severa del ventrículo derecho. Estos fueron los pacientes que incluyeron. Ellos excluyeron a todos aquellos pacientes que se les realizó el recambio, que se les realizó colocación de un homoinjerto aórtico por las mismas causas que el artículo previo. Y también se descartaron aquellos pacientes que requirieron o que se les colocó una válvula mecánica. Realmente fueron pocos los pacientes que se descartaron, pero nuevamente para tratar de homogeneizar el estudio, hacerlo prácticamente igual los dos grupos que se iban a comparar, ¿no? Los objetivos, pues fueron comparar el tiempo sin intervención de los pacientes con regurgitación de la válvula pulmonar. Esto quiere decir pacientes que requirieron cirugía o un procedimiento quirúrgico. Ellos incluyeron a todos aquellos pacientes que se les tiene que hacer algo extra después de que se hizo la colocación del homoinjerto de la válvula pulmonar en esos pacientes que fueron reintervenidos. Y aquí tomaron nuevamente el parámetro de la degeneración valvular con una presión sistólica de 50 milímetros. Fue similar a lo que se hizo en el artículo previo. Se usó resonancia magnética nuclear en algunos pacientes, no en todos, y para determinar sobre todo el grado de reflujo que presentaban de la válvula pulmonar al ventrículo derecho. En algunos casos usaron la resonancia magnética de manera funcional para ver cómo se comportaba el ventrículo y cómo iba respondiendo con el seguimiento que se le estaba haciendo a los pacientes. Este estudio incluyó 209 pacientes. En este estudio se usaron únicamente 75 homoinjertos y 134 bioprótesis. Los homoinjertos aquí de color morado, como pueden ver, se usaron principalmente a finales de los 90 y que se usaron exclusivamente de 1995 hasta el 2006, fueron lo único que se usaba. En este hospital, en el hospital de Bristol, a partir del 2007, iniciaron con el uso de bioprótesis. Y como pueden ver, la bioprótesis, las válvulas biológicas empezaron a reemplazar poco a poco el uso del homoinjerto, llegando al punto en el cual en 2015 prácticamente se colocó una válvula biológica y 15 un homoinjerto, perdón, y 15 válvulas biológicas. Ellos compararon también dentro de este estudio la funcionalidad o los diferentes tipos de marcas de válvulas. Sobre todo la mayoría de las válvulas que ellos usan son estas dos marcas, Perrimount o Hancock Medtronic. No se reportaron defunciones durante este estudio y la sobrevida a 9 años es de 90.6 para aquellos pacientes con homoinjerto y 99.2 de aquellos pacientes que recibieron una válvula biológica. Las causas de las defunciones de los pacientes no las expresaron, pero no las consideraron estadísticamente significativas. Dentro de los hallazgos ecocardiográficos, ellos comentan que el seguimiento a mayor tiempo se realizó en los homoinjertos. Este seguimiento fue mayor porque los pacientes se podían manejar de alguna manera o se podían ir vigilando más tiempo en aquellos pacientes que tenían un homoinjerto en comparación a los pacientes que tenían la válvula biológica. Esto viene a coincidir con el artículo previo y que la presión sistólica transpulmonar fue más baja en pacientes que tenían homoinjertos. En conclusión ecocardiográfica, en este estudio comentan que los homoinjertos son superiores a las válvulas biológicas. Esa fue la conclusión que ellos presentaron y que es parte importante de los estudios que hicieron como de seguimiento para estos pacientes. En cuestión de daño estructural,
comentan nuevamente que los pacientes que recibieron el lomo injerto tuvieron una mejor calidad de vida en comparación a los pacientes que tenían una válvula biológica. Los pacientes que tenían una válvula biológica tenían afecciones muy importantes. Esta tabla explica un poquito cómo se fue comportando esta tabla Kaplan-Meier, explica cómo se comporta en cuestión a cuánto tiempo tarda cada uno de los dos estructuras utilizadas para el reemplazo antes de que se realice alguna intervención. Como pueden ver, la línea roja, estamos hablando de los homoinjertos, se mantienen por arriba del 80% a pesar de que ya pasaron 9 años. Los pacientes que presentan la bioprótesis empieza con su deterioro a partir de los 3 años y que empieza con un deterioro exponencial, lo que va aumentando conforme van pasando el periodo de vigilancia, llegando incluso a los 9 años, casi el 50% que van a tener un deterioro funcional o un deterioro estructural y que puede afectar. Ellos a su vez sacaron estas 3 tablas que son complemento de la de abajo. Estas 3 tablas es la división de los pacientes que ellos tuvieron y dividieron a los pacientes que tenían menos de 10 años o 10 años o menos, en la cual, como pueden ver en el homoinjerto se colocó y tiene abajo del 70% de lesión estructural casi a los 4 años. Mientras que el paciente que recibe una válvula biológica tiene un comportamiento similar, pero en los primeros 2 años de vida, con los primeros 3 años de vida se muestra con una función superior, libre o una función libre de deterioro en comparación al homoinjerto. Posterior a eso, tiene un deterioro muy importante y se mantienen casi similares ambas válvulas. Quiere decir que en estos pacientes menores de 10 años tiene un comportamiento similar, ya sea la válvula biológica o el homoinjerto. Posteriormente, la segunda tabla habla de pacientes que tienen entre 11 y 20 años y aquí ya empezamos a ver diferencias. A estos pacientes que tienen más de 10 años, se observa cómo el homoinjerto tiene una funcionalidad superior en comparación a las válvulas biológicas, que llega a ser casi el 50% a los 9 años, un deterioro muy, muy importante. Y pacientes de más de 20 años que se presentaron aquí tienen un comportamiento similar. Entonces, integrando las 3 tablas, es como podemos ver esta curva en la cual se puede determinar que los homoinjertos tienen un mayor tiempo van a durar más tiempo sin requerir alguna intervención. Una de las variables que ellos tomaron en cuenta y que fue parte del estudio es el uso de antiagregantes plaquetarios. Dentro de todo su estudio, ellos vieron que el uso de antiagregantes plaquetarios en pacientes con homoinjerto o con válvula biológica disminuye el riesgo de alteraciones estructurales. Aquellos pacientes que se les hizo, que se corroboró que no tenían, que tenían el antiagregante como de manera rutinaria, que serían los de la línea roja en cada una de estas tres gráficas. En promedio, estos pacientes se lesionaban menos las válvulas, ya fuera el homoinjerto o ya fuera la bioprótesis. Entonces, parte de las conclusiones que ellos comentaron es que el uso de antiagregante debe ser rutinario en esos pacientes para tratar de preservar el homoinjerto o la bioprótesis y darle más tiempo sin que se presenten alteraciones estructurales. De todas las marcas que ellos compararon, o las que estaban usando, la Perimount es la que es más similar al comportamiento de un homoinjerto. Entonces ellos recomiendan, bueno, no que recomienden, sino que ellos tienen la tendencia en este momento a usar más esta marca en comparación a las otras. Como les comentaba, el uso de resonancia magnética, ayudó para ver cómo estaba funcionando, sobre todo en aquellos pacientes que se les puede realizar una resonancia magnética funcional, en la cual se puede ver cómo se comporta el ventrículo, qué tanta dilatación va a presentar tanto en la diástole como al final de la sístole. Y esto es parte de estudios que están haciendo y que también es interesante revisarlo.
revisarlos posteriormente, y que va a ser bueno comentarlo en otra sesión también. Y bueno, la discusión, ellos también, al igual que el artículo previo del doctor Bell, hicieron una revisión extensa en la cual pudieron ver que pues hay poca evidencia publicada. Prácticamente todo habla de experiencias de cada uno de los centros y que la mayoría de estas revisiones comentan que los homoinjertos están asociados con un menor gradiente transvalvular, una menor lesión o un menor deterioro de la válvula, así como una baja incidencia de lesión estructural con menor necesidad de una reintervención durante los periodos que se evaluaron. La mejor evidencia, como en el artículo previo lo comenta también, se ha visto en pacientes mayores de 10 años y que existen cambios similares tanto para los pacientes que tienen un homoinjerto como aquellos pacientes que tienen una válvula biológica vistos por resonancia magnética. Parte de la limitación de este estudio es que la resonancia no se realizó a todos los pacientes y que posteriormente se tendría que hacer una revisión o hacer un estudio en el que vaya dirigido a este tipo de pacientes y ver cómo se comportan unos contra otros, ¿no? Esta es parte de la revisión. Fiore y su grupo comentaban que no había diferencias entre usar la biológica contra los homoinjertos. Batliva lo comentaba también sin diferencias y únicamente en este artículo lo que se puede rescatar es que los homoinjertos aórticos se deterioran más rápido en posición aórtica, en posición pulmonar, perdón. Entonces, a partir de este artículo fue que se decidió evitar el uso de homoinjertos pulmonares. Sin embargo, pues son centros que tienen homoinjertos en cantidad suficiente como para poder tomar esas decisiones, ¿no? El grupo de Ubairi también lo comentó sin diferencias y ellos únicamente comentaban que como factor de riesgo importante es colocar un homoinjerto en pacientes menores de 3 años. Esto porque veían que estaba muy asociado a complicaciones posquirúrgicas, en el posquirúrgico inmediato. No referían cuáles, sin embargo, se mencionaron ahí, ¿no? Y el estudio de Bell, que es el previo que vimos, que es muy similar a lo que acabamos de presentar ahorita. Los homoinjertos, por el tipo de tejido que es, tienen bajo gradiente transvalvular, independientemente del tamaño del anillo que se coloque. No se realizó la resonancia magnética funcional, el estudio hemodinámico a todos los pacientes, que esa es una de las limitaciones. Y lo que se comentaba del antiagregante plaquetario, que tiene menor riesgo significativo de daño estructural. Las conclusiones, el homoinjerto pulmonar debe ser considerado como de primera elección en pacientes con tetralogía de Fallot y en pacientes que requieren un recambio, sobre todo aquellos que tienen más de 10 años. Y pues bien, son los artículos que se comentan el día de hoy y que no lo puedo quitar ahora. Son los artículos que tenemos el día de hoy y que la intención es con escape, ¿no? Ya se atoró. Ya lo Ahora, perdón, gracias. No te preocupes, Oscar. Que pues se pone a discusión y ahora sí que todos los comentarios son bienvenidos, ¿no? Muchas gracias, Oscarito. Pues buen tema. Comentarios. Bueno, nada más para comentar. Hay algunos que van entrando. Se discutieron ya los dos artículos. Entonces vamos a empezar con la discusión de los dos artículos. Comentarios. Sí, mucha gente. Pues no sé, yo creo que primero tú, ¿qué conclusiones sacaste, Oscar? ¿O qué te dejaron a ti los artículos, no? Bueno, ¿O por qué? pues, es interesante. Pues los dos artículos, pues comentan el uso de la ventaja que ofrece realmente estar usando los homoinjertos sobre las válvulas biológicas. Sin embargo, bueno, no en todos los centros tenemos homoinjertos, no en todos los centros podemos trabajar con homoinjertos o poderlos obtener, ¿no? Pues habría que ver la manera de que cada centro pudiera tener permisos legales para poder hacer la obtención de tejidos y que si hubiera la manera, por ejemplo, de los homoinjertos, es decir, podemos contar con homoinjertos ya sean criopreservados o homoinjertos frescos
que tenemos el paciente que sabemos que se va a beneficiar, a lo mejor sería bueno. Aquí, pues es que la realidad es que son pocos los homoinjertos que se obtienen, ¿no? Entonces, aquí, pues en México pues, estamos acostumbrados o lo que más nos va a tocar va a ser el uso de válvulas biológicas, pero tenemos que saber que el uso de válvulas biológicas lleva su vida útil de alguna manera y que el paciente va a ser candidato a una nueva reintervención para colocar esa válvula y tenerlo esto en mente, ¿no? El uso del antiagregante es algo interesante porque siendo tejido biológico muchas veces no se aplica, ¿no? No se administra. Y que pues ahora conociendo esto, pues es bueno, vamos a alargarle un poquito más el tiempo de vida a la válvula biológica, pues habría que agregarlo, ¿no? Tomarlo en consideración para manejo posquirúrgico. ¿Vale? De acuerdo. Yo creo que lo del antiagregante, bueno, ¿qué usaban? ¿Aspirina o clopidogrel o Nada más comenta antiagregante, no dice no que... dicen si es aspirina o Sí, no, dipiridamol o qué? Bueno, yo creo que la del uso del antiagregante está más en relación, por ser tejidos biológicos, a la reacción inmunológica propia del organismo que genere a través de plaquetas, pues, las señales para calcificarlas. Cuando hablan de daño estructural, casi se refieren más bien a que se estenose eso por calcificación, ¿no? Por panus en la válvula. Entonces, yo creo que eso se refiere por daño estructural. En general, yo creo que los homoinjertos, bueno, aquí en México, prácticamente somos, creo que el único hospital que está usando homoinjertos, porque somos el único hospital que los obtiene frescos y los guarda, o que tenemos ya el convenio para que nos los criopreserven. Sin embargo, todos los estudios en general, todo lo que sale de estudios en general, yo creo que ya nadie usa homoinjertos frescos, o sea, todos son criopreservados y de uso comercial, porque hay compañías, de hecho en México no hay, pero CryoLife, creo que es Cryoke es la que está congelando homoinjertos y los está distribuyendo de manera comercial. Yo pienso, bueno, pues todos los que nos dedicamos a esto y después de haber estado en esto por muchos años y en la reconstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, pues tenemos muchas opciones, pero aquí independientemente de que están comparando solo homoinjertos y bioprótesis o válvulas protésicas biológicas, de todos modos hay muchas variables. En primer lugar, o sea, los homoinjertos, y esto ya lo hemos vivido en el hospital, o sea, no es lo mismo manejar un homoinjerto fresco que un homoinjerto criopreservado, y además ahora vienen los criopreservados descelularizados. Entonces, de entrada, tenemos 3 variedades de homoinjertos. Multiplícalo por 2 porque puede ser aórtico o pulmonar. En lo que decías, incluso comentaste, todo el mundo usa aórtico. No, en realidad, yo lo que he sabido siempre es que el aórtico es el que se calcifica más. Sí. Y el que mejor funciona y que menos se calcifica y que dura más en posición pulmonar es el homoinjerto de válvula pulmonar. La ventaja del homoinjerto aórtico es que puedes reconstruir y queda parece un poquito de mejor forma en la reconstrucción, pues, o lo que puedes usar. Sin embargo, en tetralogía de Fallot ya tienes la arteria pulmonar. Entonces, realmente yo creo que las recomendaciones, o incluso creo que son las conclusiones a las que llegan, es de usar homoinjertos y homoinjertos pulmonares. No hacen referencia, pero creo que tienen que ser pues, criopreservados. Y ahora tenemos que ver cuál es la evolución de los homoinjertos descelularizados que ya están disponibles, ¿no? Que eso también puede dar una ventaja porque se epitelizan con células propias aparentemente, no sé, esa es la teoría, y que eso nos haga que el daño estructural al que se refieren pues sea por mayor tiempo. Y del otro lado tenemos las prótesis biológicas y la principal ventaja de la prótesis biológica es la disponibilidad, que yo ahora sí, que aquí sí, abres el closet y sacas una bioprótesis, ¿no? Espero que nada más salgan las prótesis del closet. y pero bueno, sale una bioprótesis del tamaño que quieres, para la que necesitas en ese momento. Pero aquí también el artículo que menciona las 3 marcas,
yo creo que en general, o los dos principales son la de Edwards, que es la Paramount, que según sé es de tejido bovino, y las de Hancock, de Medtronic, que son de tejido porcino. Y también, supuestamente las de tejido bovino, las tienen un tratamiento que evita la calcificación y que evita bla, bla, bla. Creo que alguna vez, esto habría que checarlo, parecen tener más pronto insuficiencia las de origen bovino que las de origen porcino. Y también se calcifican más las de origen bovino que las de origen porcino. Sin embargo, las de origen bovino tienen la ventaja de que funcionalmente son mejor, o sea, la hemodinamia es mejor en esas Paramount, pero eso finalmente es cuestión de diseño. Y el tener una válvula biológica, tener un stent, pues, o sea, tener un armazón, un esqueleto, pues eso es lo que favorece el que haya turbulencia, el que haya gradiente desde un principio y el que en un momento dado pueda favorecer la calcificación. Digo, esa es la teoría en general que yo he aprendido o lo que yo he vivido de homoinjertos. Sin embargo, más que nada hago esta referencia porque, ok, pero tendríamos que estar manejando muchísimos casos para sustitución de válvula pulmonar, o tenerles que poner la válvula pulmonar, pues sí, sustitución valvular pulmonar, y tener disponibles siempre homoinjertos. Entonces, yo creo que, o yo por lo que saqué de conclusiones ahorita con la presentación es, uno, tenemos que favorecer el que crezca el uso de homoinjertos en el país, por lo pronto en México. Tenemos que ver que se promueva más el uso de homoinjertos pulmonares, de homoinjertos criopreservados y sobre todo de homoinjertos criopreservados descelularizados. El problema siempre va a ser la disponibilidad y el número de casos que se vayan presentando es el que nos va a ir diciendo, ok, pues cuando haya homoinjerto disponible, pues úsalo, pero si no, la prótesis. Y al momento de tener que usar prótesis, yo preferiría una de cerdo y ya hay prótesis de cerdo para ponerlas en posición pulmonar sin las que les llaman stentless, que son la raíz aórtica del cerdo puesta como para sustitución valvular aórtica, que en un momento dado se podría usar en posición pulmonar. Y también la decisión, y nadie lo menciona, es pensando a futuro, cuando esa válvula disfuncione, ya sea el homoinjerto o sea la bioprótesis, si voy a tener necesidad de intervenirla, si esa intervención va a ser una Melody, que le pueda yo poner en posición pulmonar, porque finalmente esto, no sé, yo ahí sí, esto a mí me gustaría oír la opinión de los demás, cuál de estas sustituciones valvulares en un momento dado a futuro me va a favorecer tener un procedimiento con menos morbilidad en el momento en que yo tenga que reintervenir a ese paciente. Ahora, así en general, yo me quedo con los dos artículos con el mensaje, pero bueno, hay que oír, ahorita sí me gustaría oír a todos, ¿no? Uno, favorecer el uso de homoinjertos pulmonares de preferencia. Dos, tener siempre en cuenta la posibilidad de poner una prótesis. Y tres, sí dejar aspirina en todos los pacientes. Yo creo que eso es lo que hoy aporta para mí los dos artículos, ¿no? Y bueno, pues empezar a ver también, a estudiar nuestros pacientes y abrir nuevas posibilidades, ¿no? Cuando unos tienen una ventaja, otros tienen otra ventaja. Y otra, de las dos tipos de prótesis, cuatro tipos de homoinjerto, porque frescos o criopreservados, descelularizados, aórticos, pulmonares, bioprótesis porcina o bioprótesis bovina, con o sin soporte. De todas esas variables, además, niños menores de 10 años y niños mayores de 10 años. Eso en cuanto a la toma de decisión de cuál poner. Y después, pues ya en el seguimiento, el usar la aspirina, ¿no? Ok.
Miguel, adelante, Miguel. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Sí, pues la verdad es que felicidades a Oscar porque creo que eligió un tema bastante interesante para todos. Eh, Idealmente, creo yo que la mejor apuesta es sí con el tipo de mujer que son los ideales y a futuro a lo mejor una válvula implantable de las más novedosas. Desgraciadamente, digo, no tenemos a veces esos alcances económicos. Sin embargo, yo he tenido oportunidad de utilizar esos injertos, tanto porcinos como bovinos, que son una maravilla. La verdad es que es una muy buena opción. Pero igual, también tuve oportunidad en algún tiempo de utilizar los injertos, que también me parece que para nuestro medio, doctor Bolio, es una opción bastante asequible en función quizá de los costos, no tanto de la disponibilidad, pero creo yo que si nosotros incentiváramos un poco más nuestras instituciones en tener este tipo de homoinjertos, nos resulta muy fácil de utilizar porque creo que es una gran opción, ¿no? Porque no tenemos de alguna manera a veces la capacidad económica de conseguir un injerto, en este caso a lo mejor un Contegra, una cuestión así. Y a futuro, yo creo que sí, lo ideal, me acuerdo que hace algunos años hicieron un estudio en los cardiólogos ahí en el hospital del empleo de antiagregantes plaquetarios con esta finalidad, ¿no? De que fuera más perdurable a lo largo del tiempo el empleo de los homoinjertos, que en aquel entonces apenas llegaban los primeros Contegras, hace unos 10 o 12 años, pero que nosotros, bueno, creo que teníamos una gran experiencia en el poder manejar homoinjertos de las características como nosotros los preparábamos, y que a la postre, digo, la gran ventaja adicional de los homoinjertos fue el empleo de la criopreservación, que nos deja a lo largo de muchos más meses o incluso años una condición histológica muy adecuada para poder manipular ese tipo de objetos cuando son criopreservados. Sí, claro. Ahora, de injertos frescos, que sería lo que la posibilidad, pues, que nosotros los injertos frescos, pues, son gratis, ¿no? Nos cuestan los antibióticos, Además, lo que cuestan los antibióticos. claro. En segundo lugar, la hemodinámica con la que quedan es padrísima. No sé si alguien de ECO está aquí, pero cuando hacen el ecocardiograma cuando se puso una reconstrucción de un tracto de salida con un homoinjerto pulmonar, la verdad es que en el ecocardiograma no se ve dónde termina el corazón y empieza el homoinjerto, ¿no? Se incorpora y pareciera un corazón casi normal, ¿no? Pero bueno, el problema pues es la calcificación, la dilatación, etcétera. Pero eso tiene que ver con el daño a la estructura del propio injerto. Uno, por no abrirlo criopreservado rápido, y dos, por el tiempo que tiene ahí añejándose en el refrigerador, ¿no? Entonces, yo creo que eso, la verdad, cuando uno usa injertos frescos, creo que la tendencia tiene que ser, si lo recibo hoy, ponerlo en la siguiente, no, ni siquiera mañana, porque ahorita les comento por qué. O sea, ponerlo en el tercer día del día que lo recibí y lo preparé. O sea, generalmente cuando ya lo estoy poniendo, el injerto ya tiene de extraído del cadáver al menos 72 horas. Y pero no ha empezado a deteriorarse la estructura, la celular, pues las fibras, la colágena, no se ha roto como para tener complicaciones después de aneurismas o de calcificaciones más graves. Entonces, el tiempo o la edad ideal de haber muerto ese homoinjerto son 72 horas, o pues de haber sido obtenido, sacado del cadáver, son 72 horas. ¿Por qué? Porque antes todavía hay, o sea, en esas primeras 72 horas se mueren las células de la valva
que generan antígenos clase 1 y clase 2, que después pueden generar reacción inmunológica, que bueno, no pasa a mayores, se rechaza, se inflama, se rechaza y nada más son esas células. Y se matan esas celulitas, ¿no? Pero eso genera más calcificación. Entonces, el mismo doctor Ross, que es pionero en los injertos, cuando tuve yo la oportunidad de ver lo de cuando él hacía el Ross y todo, que le descongelaban los homoinjertos, él mismo decía que, que le gustaban descongelarlos desde 2 días antes, o sea, que se descongelaran hoy para usarlos pasado mañana, para que si había células viables todavía de esas que generaban inmunidad, se alcanzaran a morir esas células y ya no tener un homoinjerto con tanta reactividad. Y bueno, yo tengo la impresión, pero bueno, habría que verlo también, que cuando uno usa homoinjertos frescos, el paciente en el postoperatorio sí hace cierta reacción inmunológica, que a veces decimos está séptico, a veces decimos, y es pura respuesta inflamatoria un poquito más aumentada, nada más por la presencia de homoinjerto. Pero lo mismo nos pasa con el Contegra, por ejemplo, que viene en glutaraldehído y también, híjole, creo que... Ese mismo tipo de reacciones, ¿no? Incluso exacto. más intensas a veces. Sí, los postoperatorios son muy buenos porque tienen válvula y todo desde el punto de vista hemodinámico, pero sí ya desde el punto de vista médico por respuesta inflamatoria sistémica postquirúrgica, entre las transfusiones y aparte un tejido extraño, etcétera, sí el paciente puede sufrirlo un poquito más, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, pues ahí están o sea, yo creo que cuando haya estos casos, cuando tenga yo que ponerle a un paciente una válvula pulmonar porque tiene ya mucha insuficiencia en tetralogía de Fallot y empieza a dilatarse el ventrículo derecho, que esa es la indicación, bueno, pues le voy a poner, si tengo el homoinjerto o veo que puedo aguantar al paciente a que salga el homoinjerto, me espero un poco. Pero si no, pues la prótesis biológica, ¿no? Ni modo, es primero la vida del paciente, ¿no? Y lo ideal sería investigar por qué llegan a eso. O sea, lo ideal sería que no tuvieran que necesitar ni homoinjerto ni prótesis valvular, ¿no? ¿Por qué? Porque el Fallot deberíamos ver, o sea, sigue siendo el problema del Fallot el tenerle que poner una válvula a mediano o a largo plazo. Iñaki, levantaste la mano. Sí, nada más para comentar, la verdad es que da gusto que se quiera y que guste tanto el homoinjerto, porque también para hemodinamia, como también hacen los comentarios, y no solo para las válvulas a futuro, sino aquellos pacientes que se ponen de manera temprana estas correcciones en el tracto de salida, los pacientes de 2, 3 años, nosotros también podemos eventualmente prolongar un poquito más el segundo procedimiento, todavía a veces alcanzar hasta las válvulas, ya que las dilataciones son mucho más efectivas en este tejido. Tener un paciente con homoinjerto es mucho más trabajable para poner balones de alta presión por las calcificaciones y bajar los gradientes en los pacientes todavía entre los 3 y 7, 8 años que los otros tejidos. Entonces, para nosotros también hemodinamia, el poder retrasar un procedimiento, el poder hacer tratamientos percutáneos y no solamente la válvula, sino también dilataciones, nos ha venido mucho mejor trabajar con el homoinjerto. De acuerdo. Gracias, Iñaki. Víctor, adelante. Gracias, buenas noches. Mira, una consulta. Digamos, ustedes habló en la etapa de esos primeros años de vida. ¿Están tratando de hacer una reconstrucción con válvula todos o están haciendo parches transanulares todavía? ¿Qué están haciendo ustedes allá en México? Bueno, estamos nosotros en el Infantil de México, al niño chiquito que necesita abrírsele el anillo, o sea, calculamos el valor Z del anillo y vemos si con la pura valvotomía se puede quedar con su anillo. Pero al que hay que abrirle el anillo con tetralogía Fallot, que hay que abrirle el anillo, le estamos abriendo el anillo. En el niño muy chiquito, si se presta o si se puede, le estamos haciendo una válvula monocúspide con membranita de Goretex de 0.1 milímetros de grueso. Pero en el niño más grande, pues estuvimos un tiempo sí poniendo válvula monocúspide y
Y hasta la fecha es más bien casi que al gusto del que está operando si le pone o no, cuando se abre el anillo, válvula monocúspide. Yo en lo personal creo que sí le conviene ponerle la válvula monocúspide de Gore-Tex a la tetralogía de Fallot, sobre todo porque aunque a lo mejor no funciona mucho, pero si sí funciona en el postoperatorio, nos va a dar un postoperatorio mucho más tranquilo para evitando un poco la insuficiencia pulmonar. Entonces, pues de hecho, Carlos hizo su tesis de eso, de válvula monocúspide en tetralogía de Fallot, y aunque no se lograron juntar los casos suficientes como para poder llegar a tener realmente diferencias, sí la tendencia es que el niño con válvula monocúspide postoperatoria le va mejor. ¿Qué durabilidad le sacaron a esa válvula monocúspide en cuanto a función valvular? La verdad es que dura poco. Creo que no hay o sea, al año de haberse operado, prácticamente ya no se ve realmente que esté funcionando como tal la válvula. Pero, o sea, que abra y cierre. Pero ese no es el problema. O sea, el chiste de esto es que nos permitió en ese entonces que el niño se adaptara y que a pesar de ya no haber una válvula, no haya mucha regurgitación a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque digamos como que fue cediendo poco a poco, se fue presentando la insuficiencia y no de golpe en un postoperatorio inmediato. Entonces, en primer lugar, el postoperatorio es mucho más tranquilo y en segundo lugar, aunque ya no se vea la válvula abriendo y cerrando, en un momento dado el cálculo por ecocardiograma de la regurgitación pulmonar es menos. Y puede ser que dure más años sin tener la necesidad de ponerle una válvula, ¿no? Es más, o sea, el niño que se le abre el anillo valvular pulmonar, ese es mío, esto ya es como, tendría yo que revisar bien los datos, pero la impresión que tenemos es, al niño que se le tiene que abrir el anillo pulmonar, hablando del que se operó, no sé, a los 2 años de edad, o arriba de los 2 años de edad, si le va bien en el postoperatorio y no tiene mucho problema y no hay mucha insuficiencia, lo va a tolerar bastante bien. Sí, Y no va a necesitar válvula, aunque no haya válvula. Mi experiencia en la monocúspide es igual, o sea, John Brown creo que es el que más experiencia tiene en válvula monocúspide con Gore-Tex. Yo tuve una transición a monocúspide con Core Matrix, ¿verdad? Pensando de que de pronto podíamos sacarle un poquito más de función valvular, porque en efecto el postoperatorio siento yo que es un poco más benigno, por decirlo así. En cuanto al Contegra, Hancock y Homo-Injerto realmente en mi realidad es bien difícil. Ahí voy a tener una plática personal con usted, doctor Boli, con Charlie, para ver cómo hacen ustedes ese procuramiento de homoinjertos, o sea, y la criopreservación, porque adquirirlos comprados, digamos, los de CrioLife, no es rentable para nuestras economías y nuestros pacientes. Pero ahorita por el horizonte están saliendo ahorita los conductos valvados de Gore-Tex, con las válvulas de Gore-Tex, que están teniendo resultados muy prometedores, ya que como pues toda válvula implantable, ¿verdad? O sea, la durabilidad sí es un problema que tenemos todavía, ¿verdad? O sea, las bioprótesis, o sea, ya sacarle 10 años, ya es como quien dice, sacarle bastante jugo. Lo otro que veo yo por el horizonte también es que yo muchos de mis tetralogías de Fallot las estamos preparando, especialmente si son niños que de pronto los cogimos un poquito más grandes, arriba de los 5 años, estamos dejando como pavimentado el pavimento, colocándoles algunos anillos para que el día de mañana los hemodinamistas tengan, pensando, ¿verdad? Futuro, tengan un soporte también para poder pensar en válvulas implantables y no hacer reintervenciones. Obviamente, ninguna de estas, o sea, muchos de estos niños sí van a requerir de varias reintervenciones a futuro, ¿verdad? Entonces, como quien dice, todavía seguimos en la búsqueda. Me llama mucho la atención lo del la antiagregación plaquetaria en este artículo. Realmente
sería algo interesante de buscar un poquito más en la literatura, ¿verdad? Porque si realmente, o sea, hay un beneficio cualquier día que le saquemos extra a estas válvulas, ¿verdad? Ya es un día Claro. menos de una reintervención que va a tener, ¿cómo se llama? Algunos de estos niños. Entonces, muy, muy interesante, les felicito por el tema bastante interesante. Gracias, Víctor. Yo quería comentar que, digo, siempre hemos sabido que no hay un material no hay un material ideal para la reconstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho y siempre el tener muchas opciones quiere decir que todavía no existe cuál es la que vamos a tener como mejor opción. Entonces, digo, creo que puntualizando la parte de los artículos, ellos apuestan mucho por el homoinjerto, pero sí creo que es muy claro el tema de hacerlo en el niño mayor de 10 años. Hay muchos artículos que hablan de la reducción del tracto de salida del ventrículo derecho en el que el homoinjerto, la sobrevida puede durar entre 3 y 5 años antes de los 10 años de edad. Y creo que sí es un tema también muy importante para puntualizar. Lo que comentabas de la reconstrucción con el tubo valvado de Gore-Tex, bueno, pues creo que en Pittsburgh tienen una muy buena experiencia. En el último Congreso de la Sociedad Latina, precisamente por nuestra realidad y la adquisición de estos homoinjertos, de las mismas válvulas, de los conductos que son extremadamente caros, ellos lo están promoviendo y parece que la evolución a medio y largo plazo es muy buena. Por ahí está Carlitos Díaz, que a lo mejor tiene algún dato. Llama la atención también que el Gore-Tex ahora ya se puede dilatar, entonces parece que ese es un futuro muy cercano y se acerca mucho a nuestra realidad. Antes de escuchar a Carlitos, hay una cosa que me llama la atención. Estamos pensando en la Melody, y yo creo que Iñaki se va a enojar conmigo, pero la Melody la estamos visualizando como una solución a largo, mediano plazo, como que nos va a resolver muchos problemas, pero bueno, aquí hablan incluso de válvulas biológicas con stent, que la vida media puede ser menor que incluso que el homoinjerto. Entonces, yo ya pongo un poco entre comillas esa parte, como bien lo dijo Víctor, la recuperación, la reintervención cada vez la estamos viendo o nos vamos a enfrentar más frecuentemente nosotros. Entonces, creo que esto es un tema muy importante. Y bueno, nada más, la experiencia realmente de la válvula monocúspide, como dijo el doctor, nos sirve un poco en el posoperatorio, pero realmente hoy los artículos nos dicen que la válvula monocúspide te tardas más tiempo y que al final del día el resultado a mediano o largo plazo no es el adecuado. Creo que el principal funcionamiento va a ser a corto plazo. Carlitos, te escuchamos. Gracias, Charlie. Pues nosotros, de los datos que hemos revisado hasta el momento, publicamos el año pasado un artículo, pero en Truncus, en reparo del Truncus, donde comparamos el uso de los conductos con politetrafluoretileno versus los homograft, y encontramos que en estos pacientes neonatales no había diferencia significativa en las reintervenciones ni en el tiempo a la reintervención. Lo que concluimos era que el uso de estos conductos de PTFE era comparable. En este momento estamos analizando en los conductos de tamaño 16-18 para los ROS, pero todavía no tenemos ningún dato preliminar para que les pueda compartir. Pero en los neonatales, como les dije, no había diferencia significativa y por eso el doctor Morel es un creyente que el uso de estos conductos para el reparo del tracto de salida del ventrículo derecho es una opción viable en el contexto de nuestros países que pues tienen recursos limitados. Gracias, Carlitos. Miguel, ¿querías comentarnos algo? Sí, gracias. Brevemente nada más, me pareció muy interesante el comentario que hacías sobre la Melody. Bueno, empezando porque pues no es la indicación, es un costo prohibitivo para muchos centros hospitalarios, que me parece una muy buena opción, sobre todo por la probabilidad y la posibilidad de que se pueda autoexpandir. Incluso hay quienes dicen que hasta más de 3 ocasiones. Sin embargo, yo creo que el eterno problema para nosotros en función de la probabilidad de calcificación sigue estando presente.
De acuerdo. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Pues Sí, yo nada más, perdón, sí, sí. No, nada más, bueno, comentar rápido, y lo que decía Charlie es muy cierto también, no, no me enojo de nada, al contrario, nos encanta cateterizar, pero si efectivamente hay algún material y empieza a ganar el tubo de Contegra para evitar las reintervenciones y llega al puente directamente y alcanza hasta los 14, 15 años sin calcificación y obstrucción para poner la Melody, pues bueno, habrá que hacer también la revisión, valdría la pena, porque sería también un material pues, que le ganaría al Homograft, pero pues bueno, en las condiciones de lo que se hace, por lo menos aquí ahorita en México, de los pocos casos que tenemos en infantil, que efectivamente son los que usan el homoinjerto, pues bueno, los que tenías la posibilidad de ampliarles unos 2 años, 3 años con dilataciones a los homoinjerto, pero el material, como dice Carlos también, si tenemos de todos los materiales, ¿por qué no los puedes escoger? Entonces, y que el que llegue directo hasta la válvula, pues ese va a ser el que yo creo que va a ganar y que va a tener mayor beneficio para los pacientes, porque sí hay niños que se aventaban por lo menos 4 o 5 reintervenciones o cateterismos antes de pensar en, ya sea la válvula percutánea o en México por lo menos la quirúrgica, ¿no? Pero sí son muchas intervenciones y siempre con gradientes y terminando, y ustedes como cirujanos se enfrentaban a pacientes o se enfrentan a pacientes de 14, 15 años para poner válvulas con ventrículos derechos hipertróficos en malas condiciones con un riesgo quirúrgico mucho más elevado, encontrarse un ventrículo derecho en buenas condiciones, sin insuficiencia, sin hipertrofia, porque no se mantuvo con obstrucción de manera crónica. Adelante. Mile, tienes una preguntita a tus órdenes. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta para los cirujanos y los hemodinamistas en la primera intervención. ¿Creen ustedes que tendría algún papel por ejemplo, utilizar algún tipo de reparo que retarde la insuficiencia pulmonar a largo plazo, como por ejemplo, no colocar parches transanulares, sino, por ejemplo, hacer como una especie de híbrido en el cual yo pueda poner un balón, aprovechando la fuerza radial que tiene el balón y cerrar la CIB para que aproveche yo el tejido valvular y no quede tan dilatado? O sea, podríamos tener algunas alternativas en la primera intervención que retarden la necesidad de colocación, ya sea de homoinjerto o de prótesis, desde el punto de vista quirúrgico o hemodinámico. Creo que depende de la anatomía, ¿no? Depende también del paciente, sobre todo si tienes una válvula pulmonar muy pequeña, tienes un tracto de salida muy, muy estrecho, no hay otra, tienes que hacer una apertura del anillo y se va a perder la válvula. Entonces, falots rosados, todo eso te permiten ese tipo de cosas, pero los pacientes, la mayoría te van a llegar con una anatomía y un anillo valvular muy pequeñito, y entonces ahí se tiene que abrir. Bueno. Víctor. Bueno, y también aprovechando pues este comentario, siempre ha habido algo de eso, de controversia, o sea, y que es mejor dejarle un poco de estenosis para que no tenga tanta insuficiencia, o es mejor abrir bien para que salga bien la sangre y también eso en teoría produzca menos insuficiencia y el ventrículo que dicen que sí tolera mejor un poco de obstrucción. La verdad es que nosotros, cuando hemos querido sacrificar la obstrucción para no tener que abrir el anillo, o sea, cuando hemos dicho, ok, el anillo casi está normal, ok, ya no sé qué, en el postoperatorio siempre nos da problemas de obstrucción y más de una vez hemos tenido que entrar a ampliar un anillo que en su momento creímos que era de tamaño suficiente y por no abrirlo para que no haya tanta insuficiencia y retardar la necesidad de la prótesis, acabamos ampliándolo. Hay que, y creo que, o sea, si estamos hablando de homoinjertos, estamos hablando del tema muy en general de la reconstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Pero una cosa es el niño que desde la primera cirugía se le tiene que poner una prótesis para tronco arterioso o para atresia pulmonar con CIB, a el niño con tetralogía de Fallot, que en la primera cirugía no le estoy metiendo tejido extraño, que estoy dejándole su propio tejido, que estoy ampliando el tracto de salida con un parche, ya sea transanular o si tengo un buen anillo, pero tengo que hacer ventriculotomía pues, para resecar masas infundibulares, nada más ventricular el parche, o si tengo que ampliar también el tronco, pues 2 parches. Sí, o sea, sí la tendencia debe ser tratar de preservar el anillo. El preservar el anillo nos
nos asegura, no nos asegura, bueno, nos retarda mucho la necesidad de poner una prótesis. Pero, pero el niño que en su momento se quedó con su tejido, que lo dejé bien, con buena funcionalidad y con un buen tracto de salida, sin obstrucción, y está operándose a una edad aceptable, y luego no tiene factores de riesgo importantes de otro tipo médicos, debe tolerar estar sin válvula y no tener mucha insuficiencia y no dilatarse el ventrículo. Y creo que aquí también vale la pena mencionar que como cirujanos en esa primera cirugía, siempre se nos ha olvidado todo, pero bueno, siempre insistir en que la válvula, cuando quito la válvula pulmonar, ahora la válvula importante para la regurgitación es la tricúspide. Entonces, en la reparación de tetralogía de Fallot, no solo tenemos que cerrar bien y asegurarnos que está bien cerrada la comunicación interventricular, sino en segundo lugar, nos tenemos que asegurar que la válvula tricúspide quedó lo mejor posible, pues que quedó perfecta. Porque siempre hay que, o sea, no es raro que al revisar la válvula tricúspide le tengamos que dar un par de puntitos ahí hacer una comisuroplastia, porque ahora esa es la válvula que va a funcionar como detenedora de todo el flujo que regurgita. Y si no hay C y B y esa válvula tricúspide funciona bien y el tracto de salida está amplio y el ventrículo derecho puede expulsar la sangre y el pulmón la recibe bien, va a tener poca regurgitación, y yo creo que esos son los pacientes de los que se les abre el anillo, que uno puede evitar el tener que ponerles una válvula pulmonar. O sea, no la ausencia de válvula implica que algún día se le va a tener que poner la válvula. Solo el 20% de los pacientes son los que hacen dilatación del ventrículo derecho para tenerles que poner la válvula, ¿no? Y todavía hay controversia en hasta qué tanto de dilatación y con qué calidad de vida. Y bueno, ya nada más aprovechando que estoy con el micrófono, lo que comentaban en la primera cirugía, ahora sí le abrí el anillo y no es descabellado. Lo que pasa es que no lo hemos hecho nosotros y nuestros cardiólogos no han estado muy de acuerdo en poner alrededor de la arteria pulmonar en el niño chiquito un tubo, una banda, pues, un segmento de tubo, pero alrededor que quede flojo, para que en un momento dado, cuando crezca el niño, si hay que ponerle válvula, ya se tenga por fuera una camisa de un tubo de Gore-Tex, o de un segmento de Gore-Tex, donde se puede implantar una válvula por cateterismo. Después, que cuando la necesite, ya veremos si todavía sigue siendo la Melody que se calcifica en 5 años o ya hay unas nuevas. Sin embargo, o en el peor de los casos, si ya se demostró que no sirve ni nada, bueno, ahí tengo yo algo que en un momento dado me está hasta protegiendo el tronco de la arteria pulmonar para cuando tenga que entrar a reoperarlo, tener un Gore-Tex ahí protegiéndome el tronco de la arteria pulmonar y que no rompa en la esternotomía, ¿no? O sea, finalmente es algo que como no funciona en ese momento y uno no piensa más que a corto plazo, se le olvida a uno, pero es algo que no está tan descabellado y que sí hay que retomarlo. Esta idea yo se la oí a Billy Kreutzer un día en un congreso, él lo presentó. Entonces, pues no es descabellado, ¿no? Es que a veces porque no se le ocurre, o a veces las ocurrencias no prosperan porque creen que eso es nada más una ocurrencia, pero pues, si tiene sentido común, se debe de poder hacer, ¿no? Víctor, adelante. Creo que Víctor lo está haciendo en eso, ¿verdad? Víctor, adelante. Sí, fíjate que, bueno, déjame decirte que obviamente creo que mencionaron el costo de la Melody, ¿verdad? Y sí es un costo elevado, pero como le digo, con dejar pavimentado el camino no perdemos nada, hay que pensar en grande a veces de que vamos a contar. Con respecto a lo de la preservación de la función valvular, pues ya sabemos de que pues venimos inicialmente de la historia del transanular, ¿verdad? Regurgitación libre, y ahora, ¿verdad?, a tratar inclusive de tolerar ciertos gradientes, ¿verdad?, tratando de preservar algo de función pulmonar, ¿verdad?, porque ya sabemos de que probablemente sea bien tolerada en la infancia, pero a medida el paciente va creciendo,
la insuficiencia pulmonar tiene su costo, y un costo bastante elevado. Creo que, si mal no me equivoco, el grupo de Estelín en Padua, ellos hablaron un poco sobre tratar de trabajar la válvula, ¿verdad? Hacer resecciones infundibulares, supravalvulares, ampliaciones, ¿verdad? A estos niveles, inclusive de laminación, comisuroplastía, ¿verdad? De la válvula. Y ellos hablaron precisamente en ese artículo sobre la dilatación radial, ¿verdad? En vez de hacer una dilatación con EGAR, que es prácticamente lo que nosotros hacemos, hacer una dilatación un poco más radial. Creo que con eso ellos, si ellos alcanzaban un valor Z, si más no me equivoco, de 1.5, ¿verdad? Si lo llevaban, estamos hablando de pacientes que tenían valores Z de -3, ¿verdad? Y para más atrasito, creo que ellos lograron pues recuperar un montón de válvulas. Lo que no sé yo es la calidad de esa válvula todavía a largo plazo, porque que no le hayamos hecho algo o que la hayamos preservado tempranamente tampoco significa de que a largo plazo esa válvula que tanta función, o si se van a restenosar, ¿verdad? Es lo que hace falta. Entonces, la pregunta creo que radica, ¿verdad? Es el momento en el que nosotros estamos queriendo hacer el reemplazo, en qué momento queremos implantar, ¿verdad? Muchas personas debaten de que sea en la segunda década de la vida, hay otros que durante la primera década de vida, pero si es posible, ¿verdad? Pero en pacientes más pequeños es bien difícil, ¿verdad? Decir de que uno va a poder plastear, ¿verdad? Una válvula, más que todo en etapa neonatal o en los primeros 6 meses de vida. Pero hoy, precisamente hoy operé una tetralogía de Fallot. Lastimosamente a esta tuve que dejarle parche transanular, ya que no tenía disponibilidad inmediata de ningún tipo de otro material. Pero cuando estaba haciendo la nota operatoria, como a veces hago un poco para no escribir todo el formato, agarro de mis formatos anteriores y estaba buscando parche transanular y más bien me estaba fijando de que casi que estoy preservando bastante, logrando recuperar mucho la válvula, ¿verdad? Que creo que es una tendencia que muchos cirujanos tenemos ahorita, ¿verdad? Tratar de preservar algo de la válvula, inclusive en el parche transanular, no sé qué tanto lo hacen. Antes resecaba yo la válvula, pero ahora lo que dejo esas 2 comisuras posteriores, las dejo ahí, porque pensando de que pues, algo van a retener, ¿verdad? Nada más ese comentario. Sí, incluso la válvula monocline puede cerrar ahí con esas 2 valvitas que quedan, ¿eh? En el caso de la reconstrucción de la válvula, un poco lo que preguntaba Milena, el grupo del doctor, bueno, el doctor Silva hace una plastía de la válvula pulmonar en la que abre un poco esa comisura anterior y le pone una valvulita monocúspide, pero agregándosela a las otras 2 valvas, como lo comentaba Víctor, y han tenido buenos resultados. Esto obvio lo está haciendo más en el procedimiento en Epstein con estenosis pulmonar que rescata para biventricular y bueno, ha tenido buenos resultados. También tiene ahí un artículo que publicó en Tetralogía Fallot. Creo que esa es una muy buena táctica, pero también dejar en la mesa, nosotros el último estudio que tenemos de reemplazo de la válvula pulmonar en niños operados de Tetralogía de Fallot, nos ha tocado reemplazar a pacientes que se les puso un parche infundibular. Entonces, ahí es donde a mí me queda ya también algunas dudas al respecto en cuanto a, ok, estamos preservando la válvula, pero también hubo un par de casos de pacientes que se les tuvo que poner una válvula pulmonar aún con la preservación de la misma. Entonces, alguien por ahí decía, ok, te estamos haciendo todo, pero todavía esto es muy incierto. El paciente que la va a necesitar, pues la va a necesitar y la vamos a tener que colocar. Como dijo el doctor, nuestros números, es el 20% de los pacientes que nosotros operamos, o el último estudio que realizamos en Tetralogía de Fallot, solamente el 20% lo necesitó la sustitución de la válvula pulmonar. Sí, ahora, precisamente de esos casos por ejemplo, eso que no se le abrió el anillo y que de todos modos después requirió válvula pulmonar, siempre que operamos una tetralogía de Fallot, y yo creo que Iñaki va a poder ahorita opinar algo, se nos olvida evaluar el ventrículo izquierdo. Y es muy difícil evaluarlo porque por el tamaño de la comunicación interventricular, aparentemente no hay disfunción
del ventrículo izquierdo. Pero en tetralogía de Fallot del ventrículo izquierdo siempre damos por hecho que es un buen ventrículo, que es normal, que está sano, etcétera, etcétera, y no necesariamente. Y muy probablemente la función del ventrículo izquierdo pueda tener que ver con el grado de insuficiencia de válvula pulmonar que puede haber cuando uno quita cuando uno tiene que abrir el anillo. No sé si me estoy explicando bien. O sea, sí hay que ver realmente también o tratar de correlacionar cómo quedó la función del ventrículo izquierdo. Incluso hay quienes proponen tratar de evaluarla preoperatoriamente en tetralogía de Fallot, pero sí ver la función real del ventrículo izquierdo, buscar la manera de evaluar de una mejor forma la función del ventrículo izquierdo para correlacionarla con la necesidad de tener que poner una válvula pulmonar por insuficiencia, ¿no? De acuerdo. Carlitos, adelante. Ahorita comentaban sobre el seguimiento a largo plazo de los pacientes que se les puede preservar el anillo o no. Y sobre ese tema específicamente salió un artículo ahorita en abril en el Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery de una gente de Corea del Sur. Ellos revisaron 53 pacientes de Fallot sintomático neonatal. Fueron operados en los primeros 2 meses de vida. Tenían 22 pacientes de reparo primario y 31 pacientes de simplemente le hicieron un reparo en estadiaje. Obviamente el diámetro del anillo es el determinante para ver si se puede hacer un reparo donde se preserve el anillo o no. Pero lo interesante fue que ellos hicieron un matching de los pacientes y lograron hacer una comparación en unas parejas de los pacientes, de pacientes con las mismas características, y en esos pacientes no hubo diferencia a los 5 años con respecto a reintervenciones ni a funcionalidad de la válvula que en principio fue preservada. Entonces ahí como que se cuestiona un poco esa premisa de si preservamos el anillo en una instancia, eso va a tener una duración mejor. Vemos que estos datos de esta gente podrían poner en duda esa premisa que se tiene. De acuerdo. Si quieres les comparto la pantalla y les muestro las gráficas. Seguro, Carlitos, adelante. Por ahí también están, estaría bien escuchar a los cardiólogos. Está por ahí Tania y Gaby. Bueno, ahorita después de que nos presente Carlitos las gráficas, ¿cuál es su opinión al respecto? Estas son las gráficas de la de la derecha, sobre vía libre de reintervención, ya sea quirúrgica o por catéter, y la de la izquierda es de estenosis pulmonar, donde vemos que las curvas son iguales, los P son no significativos. Y acá arriba, sobre vía libre de regurgitación pulmonar, igual. y la sobrevida en general. Bastante. Y lo interesante de este artículo era lo que les decía de 2 segundos, ya llegó. Acá. Ellos definían uno de los, digamos que sus desenlaces primarios fue algo que ellos, un conglomerado de desenlaces que llamaban optimal early outcome, y era que no tuvieran ninguna intervención durante el primer año de la intervención. Y en la gráfica a la derecha se ve que obviamente a medida que el anillo pulmonar es más pequeño, pues la probabilidad de haber tenido un reparo no primario, sino por estadios es mucho más alta, que a su vez se asocia con mayor probabilidad de tener un optimal early outcome, ¿sí? Comparado con si se hiciera un reparo primario en esos anillos tan pequeños. Tienen menor probabilidad de tener unos buenos desenlaces durante ese primer año, que simplemente está definido por mayor cantidad de reintervenciones.
Era lo único que quería mostrarles. De acuerdo, Julito, es muy interesante. Si nos puedes compartir el artículo, estaría bien Con para... mucho gusto. Te lo mando a ti directamente. Esto, perdón, una pregunta. Cuando se refieren a Stage Repair, Bueno, Stage Blaylock y Repair, luego- ellos ahí incluyeron o colocación de un shunt de Blaylock Touching o un reparo completo del tracto de salida del ventrículo derecho o Insertar una sangre. técnica híbrida o una colocación de un RB2PA conduit. Que eso lo Sí, dejaban, pero eso acá están. si es por estadios, quiere decir que entonces en la primera cirugía nada más pusieron o ampliaron el tracto de salida, pero no cerraron la comunicación Sí, interventricular. señor. Ok. Acá lo Bueno, escriben. esto puede tener un poco que ver con el crecimiento de ramas pulmonares y con el aumento de flujo hacia los pulmones, un mayor retorno vascular del lado izquierdo y una mejor función del ventrículo izquierdo, como que se va preparando. O sea, sí puede ser interesante porque siempre se ha hablado de que mientras más tempranamente hagas la corrección y ya el niño crezca ya corregido, va a ir tolerando mejor las cosas. Pero yo creo que esto siempre también ha habido controversia de si el Blaylock hace crecer o no las ramas pulmonares, y yo creo que si el niño necesita un Blaylock, sí hay que hacérselo, y nosotros hemos demostrado que no hay diferencia en la mortalidad en la reparación si el niño tuvo Blaylock previo que al que se le hizo primariamente. Entonces, el niño que necesita un Blaylock, hay que hacerle el Blaylock, ¿no? Y sería interesante ver o tratar de analizar en nuestro grupo, bueno, o en nuestras casuísticas, un poco basado en este artículo, de nuestros pacientes que se operaron o los pacientes que les estamos teniendo que sustituir la válvula pulmonar. No sé si esto lo estamos viendo, Carlos, con Bego. ¿Cuántos tenían Blaylock antes de la reparación? Creo que eso no se estudió, doctor, pero está interesante ver eso, seguro. Ya te comparto ese artículo, Carlos. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Qué dicen los cardiólogos? Hablan, Gaby. Adelante, te escuchamos. Hola, buenas noches. Empezamos hablando de homoinjertos. Yo entré muy tarde, ya no alcancé los artículos. Y ahora estamos hablando de Falot. Ya sé. Fíjense que desde el punto de vista del cardiólogo clínico, o lo que nos toca a nosotros hacer en el seguimiento del paciente operado de Falot, a nosotros nos preocupa muchísimo la severidad de la regurgitación pulmonar y las consecuencias que tiene, ¿no? Sobre todo en la función ventricular derecha. Entonces, aunque efectivamente hay pacientes con muy mala anatomía que es imposible preservar la válvula, pues sería para nosotros maravilloso tratar de incluir todas estas técnicas escritas para tratar de hacer la corrección, encontrar un balance entre la forma óptima de liberar la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho y evitar en lo posible la mayor severidad de regurgitación pulmonar, porque aunque el paciente pueda salir en el postoperatorio poco tortuoso, dejando una válvula monocúspide, eso difícilmente detiene el proceso de disfunción ventricular en el futuro. Entonces eso es lo que a nosotros nos preocupa muchísimo, porque nuestros niños difícilmente, de como lo escriben para los adultos a los 20 años, que puedes documentar con mucho mayor certeza clase funcional, fracción de eyección, etcétera, etcétera. Nuestros niños difícilmente tienen todos esos síntomas. Necesitamos ser un poco más precavidos en tomar las decisiones, y empujamos mucho en documentar función y progresión de la dilatación con los métodos de imagen y con las alteraciones electrocardiográficas, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahorita en el infantil, para tratar de encontrar en qué momento es el ideal
para evitar disfunción ventricular derecha, porque una vez que esta se instala, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y eso es a lo que nosotros nos preocupa. Bueno, gracias, Tani. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí, sí. Ahora, Tania, nomás una pregunta. O Sonia, o Iñaki, ¿qué tanto podemos correlacionar la insuficiencia valvular? Porque es un hecho que hay niños sin válvula, que le ampliamos el tracto de salida, que le abrimos el anillo, que se quedaron sin válvula y que no tienen mucha insuficiencia. Y que no tienen mucha insuficiencia, pero no sé si porque el ventrículo derecho está funcionando muy bien y está expulsando muy bien, porque es mucha ventriculotomía, no tienen mucha insuficiencia porque tienen muy buena función de ventrículo izquierdo que está expulsando muy bien y está sirviendo como una, digo, no tanto una aspiradora, pero está expulsando tan bien el ventrículo izquierdo que la presión de aurícula izquierda es baja y que entonces la sangre puede fluir libremente por el lecho vascular pulmonar y que entonces no tiene necesidad de regresarse. Entonces, ¿qué tanto correlacionamos o qué tanto podemos correlacionar regurgitación de válvula pulmonar cuando no existe la válvula pulmonar con disfunción de ventrículo izquierdo? O sea, que la causa de esa, que puede estar contribuyendo a esa regurgitación, el ventrículo izquierdo. Yo creo que es muy correlacionable, doctor, porque no es solamente estudiar severidad de regurgitación, sino progresión de dilatación y el estado de la función contráctil del músculo de ambos ventrículos, por supuesto. Me parece que es que no podemos solo estudiar regurgitación sin responder todas las preguntas que usted ha hecho. O sea, siempre tiene que ser una evaluación completa. Y creo que es factible con varios métodos de imagen. Y bueno, y entonces aquí surge la pregunta, ¿qué tanto puedo predecir este grado de disfunción en los primeros meses de postoperatorio, disfunción del ventrículo izquierdo, antes de operar al niño? No, eso sí no sé. No sé, o sea, no hay manera de, o sea, o más bien, estoy en lo cierto de que cuesta trabajo evaluar en tetralogía de Fallot antes de operarse la función del ventrículo izquierdo. No cuesta. No sé qué opinan los demás, pero pienso que no. Sistólica y diastólica. Sí, claro. Todo se puede. Sonia quería comentarnos algo. Sí, mira, la verdad que nosotros con el programa, ya con Víctor, ya en cirugía continua, prácticamente empezamos que a finales del 2015, y lo que uno va viendo, no hemos hecho así sentarnos y revisar todos los Fallot, que ya llevamos un buen grupo, y con todo, ¿no? Hay muy pocos a los que en realidad les hemos hecho, por ejemplo, preestadios como Fallot, tratamos de llevarlos a corrección completa, aún muy chiquitos. Pues Víctor se ha aventado, él opta más por correcciones completas, lo cual está, pues la verdad no nos ha ido mal. En los pacientes que yo más bien he visto, no tanto por la técnica, pero tendríamos que revisarlo, que nos hacen más disfunción en el postoperatorio inmediato, son más bien los que nos llegan o muy estenóticos, que se nos han llegado tarde, ya grandecitos, que llegan muy cianóticos, con mucha obstrucción, y obviamente en el postoperatorio después, y si tienen un anillo pequeño y tiene que hacerle anillo, parche transanular, pues esos son los que se nos atoran un poquito en el intensivo. Pero por lo general los logramos sacar, o sea, no se nos atrasan, pero ahí van. Y bueno, pues es que eso vamos, ya ahorita creo que con 5 años ya podríamos ir sacando, por lo menos en estos primeros años, cómo va. Y ver los primeros casos, obviamente a medida que hemos ido avanzando y mejorando, obviamente todo, ¿no? Toda la parte, la experiencia nuestra, la del intensivo, todo, el manejo lo que dice la doctora, el diagnóstico tratamos nosotros ahora de ser mucho más precisos, tenemos eco, transoperatorio, Víctor, hacer el eco transesofágico preoperatorio, aunque nosotros estemos seguras de que tenemos el diagnóstico completo, y ver después el seguimiento también al final de la cirugía, en el intensivo incluso.
para ir viendo e ir analizando todos esos puntos y los cambios. Entonces, yo creo que va a ser bien interesante para nosotros empezar a sacar ahorita ya toda esta evolución y ver porque la verdad nos va muy bien en general ya a estas alturas con los pacientes con tetralogía de Fallot. Muy bien. Tu cirujano quiere hablar. Adelante, Víctor. Para que no me desmienta. No, yo más iba a comentar que tanto están haciendo seguimiento con cardioresonancia a estos ventrículos derechos. O sea, ya, ¿verdad? Realmente es el gol estándar realmente para función ventricular derecha. O sea, es parte del protocolo de seguimiento. Ustedes tienen acceso a esto, han encontrado para contestar la pregunta esa, ¿verdad? De qué momento balancear esa lesión, ¿verdad? De la insuficiencia libre, ¿verdad? Para decir el momento propicio para considerar algo. ¿Tienen alguna experiencia? ¿Es algo que tienen ustedes? Nosotros acá no, todavía lastimosamente no contamos con cardioresonancia. Tania, adelante. Está tu micrófono apagado, Tania. Yo hablando, gracias. Sí, doctor, fíjese que es una experiencia que empezó hace poco, no tiene mucho. El servicio de imagenología ha crecido mucho en ese aspecto, nos está apoyando muchísimo con el diagnóstico por resonancia de los pacientes operados de tetralogía de Fallot y tenemos la oportunidad de hacerlo en el seguimiento de nuestros niños. Entonces, la verdad es que sí ayuda muchísimo. Sí. Parte del protocolo bueno, post más bien, pero le está dando muy buen seguimiento. O sea, muy buen seguimiento. Sí. Y sí nos ayuda mucho. Sí, ayuda muchísimo. Y además Judith Almanza es excelente radióloga para la resonancia. O sea, es resonal, no sé cómo se llamaría el especialista en resonancia, pero sí. Hay cosas que uno no ve. Muy bien. Pues como dijo Tania, empezamos hablando de mujertos y ya nos veamos un tema súper interesante. Sí. Es parte de lo mismo. No sé si existe algún otro comentario. Los intensivistas hoy no tuvimos mucha participación de los intensivistas. Se durmieron. Sí. No sabemos saturar esa cosa. No, ahí está bien. Escuchamos. ¿Ustedes creen que digamos, los pacientes tardíos, las colaterales aortopulmonares juegan un rol importante, especialmente en el post-op, dependiendo de la técnica? Especialmente si es parche transanular y insuficiencia pulmonar. Yo creo que ahí sí te podemos decir que no tenemos igual los números porque no han sido tantos, pero los niños que se han documentado esas malformaciones en el postquirúrgico les va mal. O sea, sí hemos tenido unos resultados en aquellos niños que no sabíamos que había muchos colaterales y de repente quieren salir de bomba y tienen un sangrado pulmonar importante y de repente vemos que había muchos ahí colaterales. Creo que los casos más complejos y sobre todo el postoperatorio inmediato han sido de esas características, Víctor. Sí, yo creo que ahí uno va agarrando colmillo cuando nos presentan un paciente con mucha estenosis pulmonar que no tiene conducto arterioso y que no está tan desaturado, más que pensar uno, me va a ir bien con el Fallot porque es un Fallot que no está tan desaturado, les debo confesar que yo me he encontrado pacientes que entró con esa idea porque le va a ir bien, pues es un Fallot que no está muy, muy morado y a la mera hora me encuentro un tracto de salida cerradísimo, con muchas masas infundibulares, con un anillo muy pequeño y ahí es donde uno dice, chin, o no, y no tiene conducto arterioso, porque está saturando tan bien y más que ser algo bueno resulta en algo malo porque quiere decir que a la mera hora lo que tenía eran muchas colaterales y puede sangrar en el postoperatorio, ¿no? Sangrar del pulmón. Sí, estoy de acuerdo que es algo que clínicamente cuando uno tenga un paciente así, a ver, momento, ¿por qué no satura? ¿Por qué no está tan morado, no está tan desaturado si tiene un anillo tan pequeño, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Sonia. No, en esos casos, pues es cateterismo previo, ¿no? Sí, claro. A estar seguro bueno, nosotros como no tenemos CAT usamos mucho angiotaque en ese caso, a buscar descartar colaterales, ¿sí? Bueno, ya va Daniela García para allá para hacer eso. Lo que llegue. Muy bien. Muy bien, Dani. Perfecto. Bueno, ¿algún otro comentario?
Muy bien, bueno, pues para comentar la próxima semana, vamos a hablar de ECMO en el paciente posoperado de cardio. El doctor Manuel Soriano, que es ECMO especialista y es uno de los pilares acá fundamentales del grupo de ECMO, nos va a presentar un par de casos, ya se los hago llegar. Gracias, Manolito. Y la próxima semana ya nos estaremos viendo por aquí. ¿Casos o artículos? Gracias. Perdón, ¿casos o artículos? Gracias. Muy bien, bueno, perdón, doctor Julio, ¿nos quería comentar algo? Perdón. No, que si son artículos, ¿no? En parte artículos. Un par de artículos, perdón, sí. Sí, son 2 artículos. Son 2 artículos para revisión y la explicación un poquito de lo que sería. Ok, no, perfecto. Manolito, muchas gracias. Bueno.